Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy parece que estamos en medio de la nada, pero no es el caso. Nos hemos venido a un pueblo de la montaña, un pueblo que vive prácticamente 100% del turismo en nuestra región. Bienvenidos al precioso Guadalest. Llegamos al pueblo de Guadalest a través de diferentes carreteras y cuestas muy empinadas, pero por fin estamos aquí. Hemos empezado el vídeo un poquito en las afueras, nada más donde empieza el pueblo de Guadalest, para que veáis también cómo es la parte no tan turística, donde viven todas aquellas personas que todos los días del año están trabajando en el sector del turismo y atendiendo a tantísimos turistas que llegan aquí todo el año. Y por ello vamos a contarles dónde trabajan las personas que viven aquí. Como veis, hay algunos huertecitos al lado y también hay cada vez mayor cultivo de viña aquí. Por lo tanto, la gente que vive en esta zona trabajan o bien en sector servicios ligado directamente al turismo de la región, que pueden ser hotelitos rurales de los que hay aquí, apartamentos turísticos, también obviamente hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, etcétera, tiendas de comida o bebida. Hay comercio de marroquinería y souvenirs de diferentes tipos en esta zona, al igual que productos locales, y ahí también entra en juego el vino de esta región. Hay varias bodegas situadas alrededor de Guadalest y con los años se está recuperando poco a poco lo que es el turismo, el enoturismo, el turismo del vino. Estas bodegas organizan incluso visitas y la verdad es que hace siglos en esta zona sí que cultivaba la uva específica para producción del vino posterior. Lo que pasa es que con la llegada de unos insectos se ha ido toda la cosecha, ha sufrido tanto que se quedó como desierto, apartado, y ya no se cultivaba nada. Poco a poco con los años, ahora es cuando esas bodegas, estas viñas empiezan a plantarlas, empieza a crecer todo de nuevo. Y el vino de esta región vuelve a estar presente en diferentes tiendas, sobre todo locales, y también en los restaurantes de la región. Incluso se puede coger como regalo, que es para lo que básicamente se vende, o para algunos eventos también. No lo encontraréis en ningún otro lado. Así que sí que existe sector de servicios mayormente en esta zona, y después está el cultivo de la viña, de la uva para elaborar el vino, y obviamente también existe un poco tareas agrícolas, productos de secano tipo almendro, algarrobo y olivo, pero muy poquita cosa. Y luego hay otras personas que no trabajan aquí en la zona, sino que se van a trabajar fuera a las ciudades cercanas o a municipios algo más grandes. Esta también sería otra opción. En general, Guadalest es un municipio bastante chiquitín. Lo curioso es que tiene menos de 300 habitantes, pero lo visitan al año unos 2 millones. 2 millones de personas vienen aquí cada año. Este año seguramente vaya a ser más, de todos los países del mundo para visitarlo. Y el casco histórico de esta localidad, que es esta zona de aquí donde estamos entrando ahora mismo, forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y además está declarado Conjunto Histórico Artístico. En esta zona había muchísimos museos, siguen habiendo muchos museos, por ejemplo el Microgigante, que es el que estamos viendo ahora mismo, museo de tortura medieval, museo de miniaturas de diferentes tipos de curiosidades. También hay un museo de una casa típica del siglo XVIII. Aquí hay una pequeña nota informativa de todo lo que ha pasado aquí, sobre la suspensión de autorizaciones de quema por, obviamente, alto índice de fuegos en la zona, las fiestas para conmemorar el 50 aniversario también. Y además es 50 aniversario justo de declaración del patrimonio histórico-artístico, del conjunto histórico-artístico, mejor dicho.
Este pueblo, esta población del castillo es muy famosa en nuestra región. Incluso nosotros los locales de la zona solemos venir aquí de vez en cuando a pasar el día porque las vistas de esta zona no tienen precio y la arquitectura natural de la montaña tampoco. Vamos a entrar en una pequeña tiendecita, un mini market, una pequeña pastelería para enseñarles las opciones que hay. Obviamente es todo orientado al turismo. Hay algunos pastelitos que están puestas en cajitas bonitas con pegatinitas, galletas típicas, repostería de aquí de la zona. Pero lo que más atrae a la gente es esto de aquí. Son vinos de diferente tipo que se han hecho en los valles cercanos. Esto, por ejemplo, es de Chaló o Jalón. También hay licores de nísperos, aceite de oliva, mermeladas de diferente tipo. Chocolates Marcos Tonda no es exactamente de Guadalest, es de la zona de Villajoyosa, pero es de aquí, de la región como tal. Por eso lo ponen. Y obviamente todas estas cositas pues se pueden comprar aquí. Licores 12, 13, 14 euros se pueden adquirir. Y es lo que suele coger la gente que viene aquí, aparte de los souvenirs habituales, obviamente, como pueden ser imanes, tacitas, vasitos, algún tipo de accesorio, joyería, etc. Hay también tienda de tabacos donde venden lotería, un cajero automático, que este es como europeo, internacional. En esta zona no existe un gran supermercado, no lo hay simplemente, sin más. Se podría ir a municipios cercanos para hacer una compra grande, pero para eso pues, es necesario tener un vehículo para poder moverse por toda esta zona cómodamente, ya que obviamente estamos en un pueblo en la montaña, a más no poder ser. Hay muchos negocios aquí, bares, restaurantes, cafeterías, de todo, porque en verano, la temporada del verano, hay muchísima gente paseando por esas calles y tener un restaurante barecito como este de aquí, con vistas privilegiadas al valle, incluso al mar Mediterráneo, no tiene precio, fijaros. En invierno el pueblo de Guadalest obviamente es muchísimo más tranquilo. Sigue habiendo visitantes como los locales o los que viven aquí alrededor, los municipios cercanos, incluso costeros. Pero en verano es cuando realmente vienen autobuses enteros aquí a la zona cada cierto tiempo para disfrutar de los museos. Este, por ejemplo, es uno de ellos donde hay muchísimas pequeñas casitas, Belén ecológico, único en sí, también está aquí mismo. Delante ya vemos la entrada al castillo de Guadalest como tal, y también lo bueno es que aquí hay una zona que han arreglado. Esta es la zona del parquecito infantil, donde tanto los locales que tienen niños como los turistas que vienen aquí pueden pasar el día y disfrutar con los niños. Antes creo que habían más mesas, si no me equivoco. Ahora solamente ha quedado una en el lateral, han quitado las otras, lo que es una auténtica pena porque ahora no hay tanto sitio para hacer el picnic. Antes había más, pero siguen habiendo banquitos de diferente tipo para poder sentarse cómodamente. De esto vive la gente aquí en Guadalest, sobre todo es el sector turístico, también algo de agricultura o cultivo de viña, pero con la escasez de agua, ya veréis cómo se ve el pantano de Guadalest, como la reserva de agua de Guadalest. Realmente es algo bastante triste. Ha llovido en nuestra zona, sí, pero tampoco es algo suficiente como para reparar el daño que se ha ido causando durante mucho tiempo. Eso sí, los jardines de aquí son preciosos, las palmeras tan grandes, altas, con los rayos del sol, los nísperos, mandarinas, naranjos, limoneros, todos los árboles frutales que existen aquí en la zona también, junto con almendros. La verdad es que es un atractivo añadido para esta zona. Guadalest es una población muy antigua. Por cierto, ya existía en la época musulmana. En el siglo XIII, ya con la expulsión de los moriscos, obviamente se ha acogido por los cristianos. Y ahora toda esta zona es conocida no solo en España, sino fuera de ella.
vamos a comentarles mientras que subimos. Por cierto, en esta zona hay que tener mucho cuidado siempre. Los escalones que están hechos de piedra son bastante resbaladizos en algunos casos según el calzado que uno lleve. Así que hay que tener muchísimo cuidado para no caer hacia abajo. Pero mirad qué vistas. Todo esto es subida, merece muchísimo la pena solo por las vistas que existen desde aquí. ¿Qué es lo que hay en Guadalest? La verdad es que no son muchas cosas. Obviamente hay diferentes tipos de alojamientos. La Casa Orduña, aquí la famosa casa que es un museo además ahora mismo para enseñar cómo era una casa de la familia más importante de toda esta zona, junto con las cosas típicas que han habido en las casas y toda la historia de la zona contada a través de este antiguo edificio. Hay alojamientos rurales, diferentes tipos de hoteles, hostales. Casa de Cultura también se encuentra por aquí cerquita, junto con una oficina de turismo para informar obviamente a todos aquellos que vienen aquí sobre qué es lo que pueden visitar, cuándo lo pueden hacer y qué es lo que merece la pena ver y ser visto en toda esta zona. También tenemos diferentes tipos de servicios para los locales. Obviamente existe tiendecitas pequeñas, como hemos podido ver, tipo tabaco, lotería, mini supermercados, etc. Hay un estanco y tiendecitas típicas del pueblo. También existen, obviamente, la panadería, pastelería, la que acabamos de ver, también cuenta como tal. Y todo lo demás, el resto es para turistas. Sí que había un colegio aquí, sigue estando el edificio y que lo veremos en breve, que es el Colegio de Educación Básica de aquí de Guadalest, pero creo que está temporalmente cerrado, por desgracia, ahora mismo. Y eso es lo curioso de este tipo de pueblos. Pensaríais, vale, es tan turístico, viene tanta gente a verlo, no es para nada abandonado, pero creo que no hay suficientes familias con niños aquí y por algún motivo lo han cerrado. Seguramente lo sea, que no hay suficientes niños y han mandado a niños a colegios de municipios cercanos. Por este mismo motivo, porque hay menos de 300 habitantes aquí, hay mucha población mayor, no hay tantas familias con niños aquí en la zona, por desgracia, para mantener todo un colegio abierto para un par de niños que pueda haber aquí. Tristemente es la realidad de muchísimos pueblos, no solo aquí en nuestra región, sino en muchas otras zonas de España. Y en estos casos lo que se suele hacer es que los niños están yendo a un colegio, al municipio cercano, el colegio más cercano que esté abierto. Aquí enfrente es donde se sitúa el antiguo colegio. Está aquí, todavía se puede ver como si estuviera funcionando prácticamente, con dibujos de los niños, un edificio cuidado que no parece que esté cerrado. Pero al menos esto lo indica, que está cerrado temporalmente en la página web. Así que debe de ser verdad. Yo nunca lo he visto abierto como tal. Vamos a hablar sobre cuánto cuestan aquí las propiedades en esta zona. Tened en cuenta que al ser tan pequeñito no va a haber mucha oferta. Para alquileres, voy a decir desde el principio, para alquileres, en las páginas web tipo Idealista, Fotocasa, etcétera, no vais a encontrar nada, ¿vale? Esto es seguro, porque no suelen publicar ahí. Mucha gente cuando vive en pueblos tan pequeños, en zonas donde todo el mundo se conoce, no quieren gente de fuera que no saben de dónde vienen, con qué intención vienen, si son buena gente o no. Entonces, normalmente si hay algo en alquiler, pues circulará entre las amistades, entre la gente que se conoce y se cogerá así, ¿vale? A través del ayuntamiento tal vez, o como la Casa de Cultura, la Casa Municipal, pero no más. No podréis encontrar nada si buscáis en las páginas web. Para comprar tampoco hay mucho, sobre todo hemos encontrado algunos pisos. Eso sí, los pisos hay desde 80.000 euros. En total hay como 22, 23 propiedades oficialmente en venta en la zona de Guadalest. 80.000 es lo más barato. Y esto es un piso de un dormitorio, 114 metros cuadrados. Es un piso sin muebles y hay que terminar la reforma ahí dentro. Pero tampoco es que haya nada así grave que no se pueda hacer. También el precio, 80.000 euros por ese mismo motivo.
Otro piso de un dormitorio, 55 metros cuadrados. Esta vez está con muebles y son 96.000 euros. La verdad es que estos pisos están situados pues aquí cerca de la zona del casco antiguo. Hace años, cuando hicimos el vídeo de Guadalest, lo podéis ver también. Y sí que había algo más de opciones, si no me equivoco, sobre todo de pisos. Y había algún que otro alquiler, pero muy poquito también. Ahora directamente no hay nada online. Incluso propiedades en venta cada vez las hay menos. Puede ser una buena señal si la gente no se quiere ir de aquí. Aunque en verano he de decir que no todo el mundo aguanta esa cantidad de turismo que hay. Cuando llegan autobuses enteros y las calles se llenan de gente desde por la mañana hasta por la tarde noche, hasta que se cierren las tiendas, con ruido constante, con muchísimo movimiento, y esto se transforma en la ciudad de vacaciones. Por lo tanto, no cada persona aguantaría algo así. Seguimos con casas. ¿Qué es lo que hay sobre todo en esta zona? La gran mayoría son casas y las hay desde 110.000 euros. Estos son 3 dormitorios, 100 metros cuadrados, y es una casa rústica, ¿vale? Esta casa pues habría que pegarle una buena reforma, habría que hacer ahí muchas cosas para poder vivir ahí mismo. Finca rústica en mucho mejor estado que la anterior, 3 dormitorios, 95 metros cuadrados, 160.000 euros cuesta. Casa rural, 420.000 euros. Ya el precio, como veis, se ha multiplicado en varias veces. 3 dormitorios, 120 metros cuadrados, y es una casa grande con mucho terreno, para una familia grande. Y los que quieren trabajar en el campo o por lo menos cuidar de los jardines, de los árboles, etc. Casa independiente aquí cuesta 525.000 euros, de 5 dormitorios, 237 metros cuadrados, más de $500.000. En nuestra zona, aquí cerca de la playa, ese tipo de casas costarían más de $1 millón fácilmente, el doble que en Guadalest. Lo más caro son esas 2 propiedades. Una de ellas, las 2 son de 4 dormitorios, por cierto. Una de ellas vale 699.000 euros, son 210 metros cuadrados, y es una casa que veis que prácticamente es de nueva construcción, que es nueva, con ventanales grandes y con vistas espectaculares, que es lo más importante de esta zona, lo que ofrece. Vistas inmejorables, que hacen que la mente descanse después de un día duro de trabajo. Y lo más alto es 750.000 euros. Esto es una casa nueva por lo que se ve. 4 dormitorios, 230 metros cuadrados, y también tiene vistas aquí, a este valle y al mar Mediterráneo. La verdad es que es una propiedad absolutamente increíble, de ahí también el precio. Por lo general, Guadalest es una zona que merece la pena contemplar, pero he de decir que, aunque este pueblo lo veréis muy lleno, no tiene todos los servicios necesarios. Digamos, sí que hay una farmacia, por ejemplo, eso también no lo hemos dicho, pero hay una farmacia justo aquí al lado del parking grande, privado, porque cobran 2 euros por aparcar ahí, como tal, es como si fuera una tasa turística. Tienes que pagar los 2 euros, no es nada, ¿vale? Pero se paga. Hay una venta, hay, aparte de la farmacia y tiendecitas, tampoco hay más. No hay un supermercado grande, no hay colegio, no hay un centro de salud grande con urgencias, etcétera, en esta zona. Por lo tanto, se entiende el por qué algunas personas se van de aquí, o el por qué se mueven hacia otras zonas para trabajar, o tienen aquí un negocio y viven en otro lugar directamente. Muchos se han quedado aquí porque han estado viviendo aquí toda la vida entera, y también es comprensible. Cuando uno se acostumbra a vivir en un cierto lugar, le cuesta cada vez más desprenderse de él y cambiar a otra zona, porque no todo el mundo podrá pasar de esto de aquí a una ciudad o municipio ajetreado, con ruido, con coches pasando por las calles. Aquí no hay coches. Toda la parte histórica, toda la parte antigua no tiene coches. La mayor parte, digamos, de las calles no tienen coches porque es con escaleras, con escalones. Pero hay otras zonas que sí se pueden pasar, solamente los vehículos autorizados de los residentes. Es muy agradable de descubrir, eso sí, es muy agradable de visitar. A alguien le podría venir bien y le podría interesar vivir aquí, pero
no tiene todo lo necesario como otros municipios para poder vivir en esta zona. Eso sí, tranquilidad, el aire fresco, porque muchas casas están incrustadas en la montaña, en la piedra, increíbles vistas. Esto sí que está asegurado. Y si queréis montar algún tipo de negocio turístico, por ejemplo, también podría ser posible porque hay algunas casas que se venden o casas que se reforman, que se pueden coger en alquiler incluso para montar un negocio tipo hotel rural, hotel para escapada, meditación, yoga, naturaleza, etc. Sí que existen diferentes tipos de opciones por aquí. Justo ahí, ¿veis? Al lado de la venta está la farmacia que os hemos comentado y la parte turística, la parte histórica queda a nuestra izquierda y la parte de la derecha sí que hay algunos negocios, algún que otro. Justo aquí al lado de la oficina de turismo, por aquí cerquita hemos empezado el vídeo. Ese es el parking donde cobran 2 euritos por estacionar el coche, porque obviamente el municipio de algo tiene que vivir y los que vienen aquí con el vehículo pues abonan como esa tasa, ¿no? Por dejarlo aquí aparcado. Y todo lo demás son o apartamentos turísticos o casas rurales o donde viven la gente durante todo el año. Algunas casas, eso sí, también están vacías porque la gente se han ido y no las han vendido y no se venden porque no se ven en los anuncios, lo que es una auténtica pena también. Desde aquí los municipios cercanos, por ejemplo, sería el Benimantel. Nosotros lo hemos grabado ya hace tiempo, podéis verlo aquí en el canal para ver cómo es, porque es bastante diferente de Guadalest. Después le sigue Benifato y le siguen muchos otros pueblecitos con Frides también, donde hemos estado. Toda esta zona la hemos visto con todos vosotros y tiene mucho que ofrecer. Muchos pequeños pueblos que se juntan después con Callosa de Ensarriá, con Polop, con La Nucía, llegando hacia las zonas ya de Benidorm, Altea, Alfaz del Pi, Polop también, que son los municipios que ya tienen varios supermercados tipo Lidl, Mercadona, Aldi, Mendoza, Consum, etcétera, colegios y servicios médicos y mucho más. Pero la tranquilidad que tiene Guadalest cuando no hay demasiado turismo o ciertas zonas de él que no son tan conocidas por turistas, no tiene precio alguno. Así es Guadalest, un pequeño pueblo que vive del turismo. Aquí vienen muchísimas personas, os he dicho durante el vídeo la cifra exacta, y la verdad es que es increíble. Se puede ver el mar desde aquí y realmente merece la pena descubrirlo. Muchas personas de las que viven aquí ya sabéis que trabajan en turismo o se desplazan a las zonas cercanas para trabajar y después vuelven a esta zona para vivir tranquilamente. En verano es mucho más aglomerado, en verano vienen autobuses enteros de turistas, así que también hay que tenerlo en cuenta, pero hay prácticamente casi todo lo necesario para vivir en esta increíble zona. Y si lo que queréis es naturaleza y tranquilidad, puede ser muy bueno. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal ya mañana con las últimas noticias desde España. Adiós.